Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? Bueno, debemos decir que un ecosistema es una gran comunidad compuesta por todo tipo de seres vivos, ya sean plantas, animales, seres humanos, entre otros. También decir que un ecosistema no solo está compuesto por seres vivos, sino que también está compuesto por un entorno terrestre llamado biotopo. Así todo el ecosistema convive entre sí. Pero para que se entienda un poco más, podemos decirlo de la siguiente manera. Debemos decir que, en otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por los siguientes factores. Por los factores bióticos, que los factores bióticos vienen a ser todos aquellos integrantes vivos, como los vegetales, como es el caso de los animales, entre otros. Y por el otro lado se encuentran los factores abióticos. Estos factores abióticos, como vemos en imagen, tienen que ver con todos aquellos componentes que carecen o no tienen vida, como es el caso de la luz, la temperatura o el agua, entre otros. Sigamos hablando sobre los ecosistemas, particularmente hablar sobre los tipos de ecosistemas. Bueno, debemos decir que existen tres tipos de ecosistemas: los terrestres, los marinos y los creados por el hombre o humanizados. En cada uno de los tipos de ecosistemas viven una clase distinta de fauna y flora. Así que veamos cada uno de estos tipos de ecosistemas, comenzando con los ecosistemas terrestres. Bueno, debemos decir lo siguiente. Debemos decir que son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire, pero dependiendo del clima y el suelo que tengan, pueden ser de desierto, pradera o selva. Comencemos con el desierto. Bueno, en este caso debemos decir lo siguiente, decir que es un ecosistema muy seco en el que solo viven los seres vivos que pueden aguantar las altas temperaturas y viven mucho tiempo sin agua. En el caso de la pradera debemos decir lo siguiente, decir que es un ecosistema en el que hay agua y suelo muy bueno para que crezcan las plantas y en el que hay mucha fauna, es decir, muchos animales. Y por último mencionar a la selva. Bueno, en este tipo de ecosistema debemos decir lo siguiente. Decir que es un ecosistema en el que predominan grandes tipos de plantas, lo que significa que hay mucha agua y suelo muy fértil. Y también hay muchos tipos de fauna, es decir, una gran variedad de animales. Sigamos hablando sobre el tipo de ecosistema marino. Bueno, debemos decir que en el ecosistema marino el componente que predomina es el agua y por tanto todos sus seres vivos viven en él. Dependiendo de la zona, un ecosistema marino puede ser, por un lado, de agua salada o agua dulce. Veamos cada uno de ellos, comenzando con el de agua salada. Bueno, debemos decir que los principales ecosistemas de agua salada son los mares y océanos, en el que habitan muchos tipos de fauna y flora marina. Y también mencionar el ecosistema marino de agua dulce. Bueno, decir que los ecosistemas de agua dulce son los ríos y lagos en los que habitan fauna y flora en menor cantidad que en los mares y océanos. Sigamos hablando sobre los ecosistemas humanizados. Bueno, en este caso decir que los ecosistemas humanizados son aquellos construidos por el hombre a lo largo de la historia en los que habitan entre ellos también flora y también podemos encontrar fauna. Estos son los pueblos o ciudades o también zona de cultivo. Veamos las ciudades o pueblos. Bueno, en este caso debemos decir que son los lugares donde el hombre edificó construcciones en las que después de ser construida viven en ella. Y por último mencionar a las zonas de cultivo. Bueno, en este caso decir que las zonas de cultivo son lugares creados por el hombre donde plantan semillas de todo tipo de plantas, en donde también se las fertilizan y riegan. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.